Mesa de análisis. Bueno, preciso una cosa, mencioné que era la presidenta del Congreso, pero dejó de ser presidenta, eso no importa nada, porque en realidad lo que importa es la postura de los legisladores, en este caso de la mayoría de Morena en el Congreso, y bueno, digamos la expresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de México. ¿Cuándo cambiaste a Azucena Cisneros? Buenos días y bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias, Carmen, a ti y a tu auditorio. A partir de enero, yo... O sea, estoy desactualizadísima, perdóname la vida, qué barbaridad, pero fuiste presidenta. ¿Perdón? Pero fuiste presidenta hasta enero Sí, y... La primera presidenta de esta legislatura, estos 4 meses iniciales, que bueno, pues también fueron temas muy importantes que sentaron el precedente de la dinámica que este Congreso iba a ir determinando. Ese es el tema, exactamente. Bueno, el Congreso mexiquense, lo que está ocurriendo con un especial asunto que tiene que ver con OHL, ahora Aleática, y bueno, lo que ya comentó Alfredo Figueroa, lo que te pedimos que amplíes también tú, y sobre todo esta otra parte que están planteando, la revocación de la concesión. Cuéntanos de qué se trata todo esto. Bueno, evidentemente hay temas en el Estado de México que saltan a la vista, en temas de opacidad, en temas de falta de transparencia. Y nosotros, a la llegada del Congreso, hemos establecido una ruta legislativa que fundamentalmente contiene temas neurálgicos en el combate a la corrupción y la transparencia y la rendición de cuentas. Y uno de estos temas es el tema justamente de regresar la facultad al Congreso del Estado en temas, por ejemplo, de concesión. Esta ley Erubiel, de Erubiel solo te doy un poco de contexto. Erubiel Ávila en el 2015 envía una iniciativa en donde seguirán en manos de concesionarios las autopistas, aún terminado el plazo y recuperada la inversión. Y estas facultades de ampliarlo estarán solamente en el criterio de algunos secretarios del gobierno del Estado. Es decir, te quitan la facultad exclusiva del Congreso para pasársela a el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que hicimos es reformar el artículo 17.43 del Código Administrativo, que en breve lo que dice es que cuando hayan recuperado su inversión, y que ellos hayan terminado la fecha de concesión, automáticamente los bienes y los efectos de la misma se regresarán al Estado sin ningún costo alguno y libre de gravamen. Lo que estamos es ante un escenario de un Congreso que habían venido debilitando en temas neurálgicos, como son temas de las concesiones a particulares. Y eso es algo inédito, es algo único en este momento. Estamos hablando de que es la primera vez que el Congreso del Estado está planteando temas muy importantes, muy importantes, y que nosotros planteamos que el Congreso tenga, se rebustezca de toda esta facultad que le habían venido minando. Un asunto, Azucena, nada más rápidamente. El planteamiento que están haciendo ustedes para una posible revocación de la concesión de OHL en Estado de México estaría basado fundamentalmente en el tema de que ya habrían recuperado su inversión o en otros elementos que motivarían esta decisión. Lo que yo más bien quiero plantearte es que con esta reforma al 17.43 se abren posibilidades amplias en la revisión de todas las autopistas, incluidas la de OHL, porque además se dice que esta fue una ley que tenía como mensajero, ¿no? Era como una especie de remitente, y entonces hay una serie de concesiones otorgadas y que se abre la posibilidad de la revisión. Vamos a ver en qué marco facultativo estamos para que esto dé inicio en otro momento y en otra ruta. Pero nosotros estamos cumpliendo en un momento muy importante con una misión que además te quiero decir, fue por unanimidad. Es decir, que sí hay una participación y hay una corresponsabilidad de todos los grupos parlamentarios para estar impulsando todas estas leyes. Y bueno, porque es claro que
el tema de la corrupción y la transparencia no es algo que tiene que estar solamente trabajándose de arriba con Andrés Manuel López Obrador, sino que tiene que estar acompañada por los congresos locales y todos los representantes que pudieran estar apretando y obviamente cumpliendo con esta responsabilidad. Es así como vamos a salir de este estado en el que estamos. Y nosotros en ese tema estamos muy claros, por eso creo que marca un precedente muy importante que la ley permite con ello la revisión si ya fueron o no superados estos temas de inversión para proceder a lo que la ley también permite, ¿no? Azucena Cisneros, diputada mexiquense, Gabriel Reyes Solana, que está acá en la mesa junto con Alfredo Figueroa, te quiere decir algo. Muy buenos días, diputada. Yo creo que aquí el tema es bien importante en una doble dimensión, no solamente en el aspecto carretero, sino que debemos de recordar que Gerardo Ruiz Esparza no salió de su casa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Viene precisamente de ese despacho allá en el Estado de México, donde el daño que hizo también se refiere a otras áreas que tocan del proyecto nacional. En este caso, el Aeropuerto Internacional de Toluca. Aleática o HL en su momento tiene importantes decisiones que ha venido tomando y entrabando en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Y dado los eventos que han venido dándose con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, con el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca es una piedra toral, por lo que esta intervención, esta participación o esta presencia de Aleática en el Estado toca de fondo el proyecto nacional. Yo creo que, bueno, y usted bien lo acaba de señalar, el Código Administrativo no solamente se refiere al tema carretero, obviamente va a embarcar y va a englobar el tema aeroportuario, pero yo creo que es tan importante el revisar las condiciones del régimen financiero de la concesión carretera como el régimen de la inversión y de la concesión y la participación que tienen en el Aeropuerto Internacional de Toluca, diputada. Yo estoy absolutamente de acuerdo y nosotros hemos estado, por supuesto, en esta investigación, en esta retroalimentación de información, y es justo por ello que se volvía tan importante y tan neurálgico que regresáramos esta facultad. ¿Por qué? Porque antes del 30 de abril no teníamos ni siquiera la facultad de tener esta intervención de revisión y de decir se acabó la concesión y se acabó y pasa al Estado. Es decir, todo quedaba en un solo órgano, que es el órgano, el Poder Ejecutivo, sin que se tuviera ninguna injerencia. Por eso yo creo que se abren una serie de rutas y además de posibilidades para trabajar en la revisión y en la transparencia de todo lo que son las concesiones que se han otorgado y las que vienen, porque efectivamente el Estado de México es un estado que tiene una serie de proyectos muy importantes y de gran trascendencia, y que ello va a implicar que acompañemos con todas las medidas suficientes que permitan la transparencia y la rendición de cuentas, que hay cosas que no pueden volver a pasar y que nosotros como poder legislativo tenemos una gran responsabilidad en esta nueva etapa, y que quiero también reiterar que sí hay ese ánimo, es decir, quitar privilegios, que fue una iniciativa que yo propuse a los exgobernadores. Ahorita estamos a punto de aprobar el tema de quitar la inmunidad no solamente al Poder Legislativo, sino al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y órganos independientes, autónomos. Pues también la muestra, hay una agenda muy robustecida que no implica, Morena la está impulsando como grupo parlamentario, pero los demás grupos parlamentarios han sido muy corresponsables en este nuevo proceso y en esta nueva etapa. Entonces yo creo que esto marca el precedente justamente para todas estas rutas de transparentar y marcar precedentes para que no vuelvan a ocurrir más con temas, reitero, con proyectos tan importantes que se van a desarrollar en el Estado de México. Alfredo. Azucena, buenos días. Diputada, yo lo que advierto, y primero paso a reconocer que desde esta legislatura se está haciendo un esfuerzo que a mí me parece muy importante poner de relieve en relación justamente a atajar todas las prácticas que en un estado como es el caso del Estado de México
han sido o han estado vinculados a todo lo que pensamos es un ciclo de corrupción política durante décadas, en donde las víctimas es el propio pueblo del Estado de México. Claro. Justo en el sentido en el que iba, a mí me parece que el Poder Legislativo hoy tiene una labor muy importante. ¿En qué medida es posible iniciar ya comisiones de investigaciones que sean paradigmáticas del asunto de Toluca, del asunto de las concesiones carreteras y de otro conjunto de asuntos en donde el Poder Legislativo puede mostrar que es justamente un poder revisor en el caso de una entidad y dar vista a las autoridades ministeriales correspondientes de encontrar elementos en juego? ¿Cómo resolver esta deuda? Sino a través de un proceso legislativo que también haga, comisiones de investigación, que den a conocer qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo en un Estado esencialmente controlado por un partido político. En lo absoluto, estamos en esta sintonía, en esa corresponsabilidad. Solamente les quiero dar un dato. Nosotros hemos iniciado un procedimiento para poder destituir a quien hoy está al frente del órgano superior, del OSFE, del órgano de fiscalización. Superior de fiscalización. ¿Destituirlo? Entonces, sí, claro, estamos en un proceso, iniciamos uno de los dictámenes que aprobamos, la comisión del OSFE, que está encabezada, por supuesto, por un diputado del grupo parlamentario de Morena, pero que yo insisto, hay una serie de integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y en ese sentido estamos ya, se aprobó el dictamen y ya se pasó al Pleno, fue aprobado también por unanimidad el dictamen para iniciarle procedimiento. ¿Por qué? Porque creemos que la serie de temas que ustedes mencionan, aunado a otros que traemos nosotros ya muy, muy detectados, implican que haya imparcialidad. No puede seguir habiendo parcialidad y hemos ubicado una serie de omisiones y faltas de información oportunas en el asunto del órgano de fiscalización del Estado de México. Es decir, nosotros lo que queremos es también que el órgano que se encarga de las investigaciones y de las auditorías, y más en este momento tan neurálgico, tan esencial en el Estado de México, pues tiene que ser alguien que tenga la confianza y que tenga la capacidad de imparcialidad que se requiere. Por eso estamos en un proceso de destitución que tardará un tiempo, porque además quiero decirles pues que las leyes están armadas para que sea un entramado que no permita, como el tema de en Veracruz y tantos temas donde en estos recovecos que tenemos de las leyes se escudan. Sin embargo, tenemos ya una posición absolutamente clara en que tiene que irse el quien encabeza este órgano de fiscalización, que nos permita poder investigar y auditar una serie de áreas que para nosotros son tan importantes como las que ustedes mencionan. Es decir, que nosotros traemos una ruta legislativa sumamente amplia que abarca todos estos temas que son de interés y que además los más afectados, por supuesto, son los ciudadanos mexicanos. Ni más ni menos. Pues ahí está Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona, lo que plantea Azucena Cisneros, la expresidenta de la mesa directiva y actual diputada local de Morena en el Estado de México en este Congreso. Seguiremos hablando, Azucena, si me lo permites. Gracias que nos tomaste la llamada. Al contrario, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias y buenos días. Gracias, Azucena. ¿Cómo vieron? Pues mira, a mí me parece que todo lo que nos narra es exactamente el tipo de cosas que cuando hay voluntad política en un Congreso, ya nos cuenta además, lo cual me parece una cosa fantástica. Unánime. Que hay unanimidad y que hay desde todos los grupos parlamentarios la idea de ya está bien, sí. y vamos a abrir el conjunto de temas que han sido de lo más opacos, digamos, que hay en el país
en uno de los estados más ricos del país. Lo que ocurre en el Estado de México ha sido ocultado durante décadas en México, no ha sido visibilizado de la manera en la que debiera serlo, y yo repito, las víctimas esenciales de eso es el pueblo entero, el pueblo mexiquense de manera muy señalada. Hay una parte que me parece muy relevante, el tema de que han iniciado un procedimiento para que quien está en el órgano superior de fiscalización rinda cuentas, porque claro, destituirlo, y además supongo que esa destitución tendrá razones y consecuentemente esas razones deberán ser perseguidas desde la perspectiva legal correspondiente, porque si te destituyen en relación a justamente ser el órgano que se encarga de revisar que los recursos públicos se empleen con honestidad, con transparencia, con probidad, con austeridad, y ese órgano se encuentra contaminado, bueno, pues ya me explicarán ustedes cómo será posible documentar los procesos de desvío de recursos públicos en una entidad. Estamos hablando de que este órgano es como la Auditoría Superior de la Federación, digamos, el equivalente. El equivalente. Mexiquense. Entonces, a mí me parece que están, y se muestra cómo, a partir de una legislatura, ni siquiera de una gobernatura, es posible dar pasos muy importantes en este nivel, que es el nivel local, a veces invisible, para promover transformaciones en bien de, en este caso, el pueblo del Estado de México. Sin duda, y bueno, yo creo que tendrán que conectar estas investigaciones y lo que se está haciendo en el Estado de México, pues con lo que está pasando en España, ¿no? Es un escándalo continuado, enorme lo que ha sido el tema OHL. Apenas en estas últimas horas se dieron a conocer unos audios tremendos. Es que en España están a todo lo que dan con esta investigación, con este tema. En el caso de OHL hay información, estábamos aquí revisando algunas de las publicaciones españolas. El ABC de España, por ejemplo, tiene los pagos a políticos y a funcionarios, porque a ver, aquí cruza una enorme cantidad de dinero de todo tipo y desde luego el asunto político es central. En el caso de España, que es obligado no perder de vista lo que está ocurriendo ahí, Javier Chicote de ABC hace toda una explicación y presenta información sobre los sobornos de OHL, recupera por ejemplo un fragmento de estas conversaciones que se dieron a conocer, que se están dando a conocer, las grabaciones halladas por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ni más ni menos, en el domicilio de quien era director de obra civil de OHL. Es que los guardó, grabó a todo mundo, es increíble, es que sí pasa, ¿no? Claro. Grabó a todo mundo, el repartidor de sobornos, ¿no? Grabó a todo mundo, guardó las grabaciones en su casa, por si se ofrecía, y ándale, que se abre una investigación judicial tremenda, y que se hace una intervención en su casa, y encuentran las grabaciones. Encuentran estas grabaciones, y entonces las grabaciones que se encontraron por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la casa del exdirector de Obra Civil de OHL, bueno, ha puesto a temblar a todo mundo, más de lo que ya están temblando con este tema, porque lo que está aquí destacando esta nota que recupero del ABC es, por ejemplo, la naturalidad con la que se habla para hablar de sobornos. Claro. La naturalidad, la complicidad abierta en una conversación pero es telefónica. Del proceso, ¿no, Carmen? Bueno, a ver, fíjate nada más lo que dice este titular del ABC. El titular del ABC, acá. Los sobornos de OHL, 2 puntos. Si la pelota es muy gorda, viene un tío con un maletín a pagarla. Como una pequeño botón. Pero es que es normal que existan las grabaciones, ¿no, Carmen? Te decía yo, porque mira... No, es normal, no es normal que aparezcan. No existen los recibos y las facturas. Entonces, ¿por qué estos criminales tienen grabaciones? Tú que fuiste fiscal de la Federación. ¿Por qué es tan común? Porque como no hay recibos, el único resguardo que tiene el que entrega el soborno es este tipo de constancias. Recuerdas a Ahumada, recuerdas a muchísimos casos en los cuales aparecen videos. Vladimiro Montesinos. Por ejemplo. Que de hecho ese me tocó a mí la parte procesal aquí en México, con los bancos y demás. La acusación, de hecho, la firmé yo aquí en México. ¿A Vladimiro? A sus ayudantes que traían al dinero a un banco que se llamaba entonces Banco Internacional o Vital.
Cuando eras procurador fiscal de la acusación de lavado de dinero de Vladimir Montesinos, la procesamos aquí y la ganamos. Es de esas sentencias contundentes en materia de lavado de dinero que se quedaron perdidas en el SPAL, pero ahí están. Y que son las que marcaron línea de cómo proceder. Y porque has conocido casos de forma directa como este, sabes que se graba. Que la gente lo que hace es hacer videos o grabaciones, no como un asunto de transparencia, sino como un asunto de la falta de recibos y comprobantes, que ante el superior, la única forma de acreditar que entregó el dinero es mediante estas grabaciones. Ahora, para que esto no quede en un ya nos saquearon y no nos volverán a saquear, pero explica por qué, porque mucho de este dinero que estaba llegando a España es dinero que proviene, entre otras cosas, del circuito exterior mexiquense, en el Estado de México, de este que estamos hablando con la diputada Azucena, de este que hemos venido hablando todo este tiempo, y de muchos otros. Lo que digo es, ojo, porque buena parte del proceso corruptor en México no solo sirvió para financiar campañas acá, era de tal volumen que sirvió para financiar campañas del Partido Popular en España. A ver, ¿y para qué nos vamos tan lejos con las grabaciones? Se difundieron en redes grabaciones de altos ejecutivos de OHL en su momento que fueron bastante evidentes sobre el tipo de transacciones o cosas que se hacían en esa materia. Absolutamente, y nadie inició las investigaciones correspondientes, salvo las denuncias que los privados, abogados, organizaciones que están en la Fiscalía y se han ido presentando. Y ojo, pero hay grabaciones de un nivel de descaro que las de España van a palidecer, porque cuando uno vuelve a escuchar al director de Pemex, en el momento en el que se está dando una licitación, ponerse de acuerdo, bajar por una persona que es el director de OHL porque se perdió en el estacionamiento para subirlo en el proceso de licitación y seguir hablando, digamos, en privado, o habla de los cientos de millones de pesos que estaban circulando en torno al particular de todo este gobierno que acaba de concluir y de los gobiernos de Peña Nieto. La verdad es que lo que resulta extraño es que esto no tenga ya un nivel como el que tiene en España en términos de lo que ha ocurrido. Debemos seguirnos preguntando, Odebrecht, OHL, ¿por qué no tenemos hoy todavía, ahí vamos, resultados que lleguen a tocar a los más importantes lugares del poder? Ojo, este caso y el caso Leso, es decir, estos casos rozan a la corona española y al partido que estaba en el poder en ese momento. De ese tamaño hablamos en España. Y todo tiene Conexión México, ¿no? Mucho. Conexión México. Conexión México. Es que es mucho más grave que eso. Por eso hablaba yo con la diputada del tema del aeropuerto. Sí. Que un delincuente tenga acceso al manejo de un aeropuerto es de la mayor gravedad. ¿Por qué? Claro. Porque tú dices que ya nada más llegaron a España los recursos en efectivo, pero ¿cómo salieron del país? Lo que no nos damos cuenta en México es que la migración ilegal y el lavado de dinero fundamentalmente requiere el manejo de un aeropuerto. Porque para poder entrar y salir del país sin revisión de cuantiosos caudales, tú necesitas hacer un aeropuerto. Y si tú estás ligando este tipo de operaciones con OHL en lo carretero, pero además el señor OHL tiene control de un aeropuerto mexiquense en Toluca, pues obviamente lo que tienes es tú el canal de salida. Entonces, te decía yo, ya nos saquearon, que no nos vuelvan a saquear, porque no es lo mismo el rescate. En un arranque de López Portillo, el rescate, ¿no?, de la concesión, que técnicamente es cuando ya se recupera el régimen financiero, cuando ya se pagó o ya se saldó el adeudo o la inversión que tenían hechos. ¿Cómo funcionan las concesiones? Sí, esto se llama rescate, no revocación. Aquí tiene que irnos a un tema de revocación, porque en México, en Europa y en el mundo, la experiencia de los rescates es muy mala. Sí, bueno. Las discusiones de si es más o es menos lo que yo ya recibí, si es más o cuánto valen las cosas, se vuelve eterna. A nivel internacional nadie va por el lado del rescate, van más por la revocación, porque es más fácil comprobar incumplimientos. Pero lo que es de la mayor importancia es que un sujeto que está siendo acusado o imputado de delitos que tienen relación con manejo de recursos financieros no tenga acceso a la administración, al control de una puerta de salida como es un aeropuerto. De acuerdo. Ni más ni menos. Pues ahí está esto, y bueno, el caso Odebrecht, que es uno de los casos que mencionamos aquí, está dentro de los casos que el fiscal general de la República puso como ejemplos de casos emblemáticos
de los cuales se hará cargo y se está haciendo cargo, y lo que esperamos es al final de cuentas resultados específicos. La señal que manda, por lo menos la que escuchamos ayer, sí, es una señal de estoy echado para adelante en el tema. Y él mencionó, déjeme aquí nada más detener un segundo. Y vamos para adelante con este tema, ¿no? Sí, él mencionó casos sustantivos relevantes. Dijo Ayotzinapa, dijo Odebrecht, dijo Tlahuelilpan, dijo estafa maestra. No mencionó OHL, por cierto, pero está en el espectro. Me parece que debiera estar en el espectro, y me parece que sí, que todos estos casos son casos que se pueden llamar sustantivos o paradigmáticos, que tuvieron una relevancia pública extraordinaria. Por cierto, no hemos visto o visibilizado con suficiencia también lo que ocurrió en el Poder Legislativo en el caso Ayotzinapa, y digo simplemente que habrá que revisar las razones por las cuales no se inició un juicio de procedencia, se decidió no proceder en la investigación del ex procurador de la República en torno al caso Ayotzinapa, debe decirse aquí, con el voto, a diferencia de lo que está pasando en el Estado de México, con el voto mayoritario de Morena, no para juzgarlo, porque ese no era el elemento, era simplemente para proceder a la investigación y a proceder a las posibilidades de conocer la verdad y el papel que jugó el procurador entonces de la República, justamente en la investigación del caso Ayotzinapa, que por muchas razones, es un asunto también de la mayor relevancia. La razón esencial es la desaparición de muchachos estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Ni más ni menos uno de los casos paradigmáticos. Y regresando para cerrar esta mesa a lo que estaban comentando hace un momento sobre estas grandes corporaciones internacionales como Odebrecht, como OHL, etcétera. Bueno, todo corre también por el tema de financiamientos a campañas políticas, como dijiste. Todos los casos que se han mencionado a nivel internacional están conectados precisamente con ese modus operandi, una alianza empresarial política para la obtención de recursos ilícitos a las campañas y luego el pago a través de concesiones, ampliación de concesiones o licitaciones a modo, o las modalidades que todos sabemos están ahí. No es muy difícil de entender la mecánica de la red de corrupción. El tema aquí es hasta qué punto México tendrá ya procesos judiciales que lleven precisamente a los responsables de todo esto, pues a la rendición de cuentas, que es el tema del que estamos hablando. Nos vamos en esta mesa. Después de la pausa tenemos más esta mañana. Gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Gabriel de Solona. Gracias por estar aquí a los dos. Gracias y buenos días.